Alicia caminaba por los pasillos del aeropuerto, con su maleta en mano, mirando hacia abajo con una mezcla de ansiedad y emoción. Era la primera vez que viajaba fuera del país, y todo era nuevo para ella. Su familia la acompañaba, y aunque su madre y hermana se veían emocionadas, Alicia no podía evitar sentirse fuera de lugar. Habían sido años de sacrificios, y viajar en avión era algo que nunca había considerado posible. Siempre había sido la hija de una familia humilde, con dificultades económicas, pero con una voluntad de hierro para superar cualquier obstáculo. El destino las había llevado a este aeropuerto, pero Alicia no podía dejar de sentir que este viaje, por alguna razón, estaba a punto de cambiar su vida. Su mirada se desvió hacia los anuncios que parpadeaban en las pantallas, tratando de encontrar alguna pista sobre su vuelo. Fue entonces cuando algo inusual llamó su atención. Un hombre alto, bien vestido, con una presencia que no podía pasar desapercibida, caminaba hacia ellos. A pesar de la multitud, parecía que el mundo entero se detenía para permitirle el paso. Su cabello oscuro y bien peinado, su traje impecable y la forma en que se movía con seguridad hacían que pareciera fuera de lugar en un ambiente tan mundano como un aeropuerto. Alicia lo observó durante un momento, sin saber exactamente por qué, pero algo en él captó su atención. De repente, el hombre se acercó más y, antes de que Alicia pudiera reaccionar, se detuvo frente a ella. Su corazón dio un vuelco y no pudo evitar mirar al suelo, sintiendo una incomodidad repentina. El hombre sonrió de manera encantadora y, para sorpresa de Alicia, le tomó la mano con suavidad. «Alicia», preguntó con voz profunda y cálida. Ella levantó la mirada rápidamente, desconcertada. «Sí, soy yo, pero, ¿cómo sabe mi nombre?». Su familia observaba en silencio, sorprendida por la interacción. El hombre sonrió aún más, pero no respondió de inmediato. En su lugar, se inclinó hacia ella, tomó su rostro con ambas manos y, sin previo aviso, la besó suavemente en los labios. Alicia no sabía cómo reaccionar. El beso fue rápido, casi como si fuera parte de una coreografía inesperada, pero lo suficientemente largo como para dejarla sin palabras. Su madre y hermana estaban boquiabiertas, y no podían creer lo que acababa de suceder. Alicia, por su parte, se sintió perdida en el momento, sin poder procesar la escena que acababa de vivir. La multitud seguía su curso, pero para ella, el tiempo se detuvo. El hombre la miró a los ojos con intensidad, como si estuviera esperando alguna reacción. Alicia no sabía si estaba en shock o si su mente simplemente no podía entender lo que acababa de ocurrir. El hombre, con una sonrisa en el rostro, se apartó ligeramente, pero sus ojos seguían fijos en los de Alicia. Fue entonces cuando dijo algo que dejó a todos completamente sorprendidos: «Lo siento por el beso, pero tenía que hacerlo para cumplir con un trato». Alicia no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Un trato? ¿Qué trato? La confusión comenzó a invadir su mente, y sus pensamientos se entrelazaron con las preguntas sin respuestas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había hecho algo tan extraño? Mientras su familia seguía en silencio, el hombre sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Alicia. Este sobre contiene todas las respuestas que buscas, pero no quiero arruinarte la sorpresa. Verás todo cuando llegue el momento adecuado. Con una última mirada y una sonrisa misteriosa, el hombre se dio media vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia la puerta de embarque, desapareciendo entre la multitud. Alicia permaneció allí, con el sobre en mano, sin saber qué hacer ni qué pensar. La situación era tan surrealista que parecía como si hubiera salido de una película. Su madre la miraba,
visiblemente preocupada. Alicia, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué te besó? ¿Qué significa todo esto? Alicia no sabía qué responder. Miró el sobre una vez más, tratando de encontrar alguna pista, pero no había nada visible en el que le diera una respuesta. Su hermana, por otro lado, solo podía reír nerviosamente, tratando de aligerar el ambiente tenso. Debe ser un tipo raro, ¿no? Alicia no sabía si estaba dispuesta a abrir el sobre en ese momento, o si debería esperar hasta estar sola para hacerlo. Pero algo le decía que debía seguir adelante, que las respuestas llegarían a su debido tiempo. Mientras se dirigían hacia la puerta de embarque, Alicia no podía dejar de pensar en el extraño encuentro y en las palabras del misterioso hombre. Algo dentro de ella le decía que este viaje, esta experiencia, no sería como cualquier otro viaje. Estaba a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría su vida para siempre, aunque no tenía idea de cómo o por qué. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de emociones recorría su cuerpo. Aunque no sabía qué encontraría al abrir el sobre, una cosa era segura: las respuestas que buscaba estaban a punto de llegar. El sobre, con su tacto áspero y el misterio palpable que lo envolvía, permaneció entre las manos de Alicia como un objeto extraño y ajeno a todo lo que conocía. Caminaba lentamente, aún inmersa en el choque emocional que le había dejado el beso inesperado del hombre en el aeropuerto. Su madre, con una expresión de preocupación, la observaba atentamente mientras avanzaban hacia la sala de espera. No sabía qué pensar, pero sentía que algo no estaba bien. Todo parecía estar fuera de lugar, como si estuvieran atrapadas en un escenario que no entendían. Alicia miró el sobre una vez más, con los dedos temblorosos al tocar el borde del papel que lo cerraba. El peso de la incertidumbre la oprimía, y sentía cómo su respiración se aceleraba con cada segundo que pasaba sin abrirlo. ¿Por qué ese hombre había hecho lo que hizo? ¿Qué tipo de trato tenía con ella? Y, lo más importante, ¿por qué ella? ¿Qué relación existía entre ellos? Las preguntas daban vueltas en su mente sin cesar, pero no había respuestas. No podía esperar mucho más, necesitaba entender, necesitaba encontrar la verdad. En ese momento, su madre se acercó a ella y, con una voz baja y cargada de preocupación, le susurró: «Alicia, ¿qué está pasando? Ese hombre, no sé quién es, pero me da miedo. ¿Por qué te besó de esa manera? Tienes que decirme, hija, ¿qué está sucediendo?» Alicia, aunque temblando por dentro, tomó una profunda bocanada de aire y, con una mirada desconcertada, respondió: «No lo sé, mamá. No lo sé, pero algo dentro de mí me dice que debo saber qué está pasando. Esto no es normal, pero siento que mi vida está a punto de dar un giro inesperado». Su madre no dijo más, pero su rostro reflejaba una angustia que Alicia no podía ignorar. Finalmente, se dirigieron hacia la sala de embarque, y Alicia, con el sobre en la mano, se sentó en una de las sillas vacías. Miró a su alrededor, observando a los demás pasajeros que se encontraban en el mismo aeropuerto, ajenos al torbellino de emociones que le estaba atravesando. Todos parecían tan tranquilos, tan indiferentes a lo que sucedía a su alrededor. Por un momento, se sintió como una intrusa, como si estuviera observando un mundo que no pertenecía a ella. Pero no podía quedarse en ese limbo de incertidumbre. Era momento de enfrentar la verdad. Con un nudo en el estómago, rompió el sello del sobre y sacó una hoja de papel, cuidadosamente doblada. Al desplegarla, sus ojos se encontraron con las primeras palabras escritas: «Querida Alicia, lo que estás a punto de descubrir cambiará tu vida para siempre. No puedo explicarlo todo ahora, pero confía en mí, todo tiene una razón de ser».
Lo que te he hecho es parte de un plan mayor, uno que no puedes comprender aún, pero que te será revelado cuando sea el momento adecuado. Alicia se quedó paralizada al leer esas palabras. Algo dentro de ella le decía que el juego de palabras y la formalidad del texto no eran casuales, que el mensaje escondía algo mucho más profundo. La carta continuaba: te estoy buscando, Alicia, porque hay algo que solo tú puedes hacer. Tú eres la clave, y aunque todo parece estar fuera de lugar, tus decisiones en los próximos días definirán no solo tu destino, sino también el de muchas otras personas. Tu vida no será la misma después de este encuentro. No temas, todo está bajo control. Yo te protegeré. Alicia no sabía qué pensar. ¿Buscarla? ¿Clave? ¿Protegerla? Las palabras se enroscaban en su mente, pero su cabeza no podía procesarlas en su totalidad. Sentía que algo oscuro y misterioso se acercaba a su vida, algo que escapaba a su comprensión, pero que de alguna manera ya estaba involucrada. El sentimiento de desconcierto se convirtió en una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué hablaba de ella como si fuera una persona especial, alguien de importancia para él o para su causa? Alicia levantó la vista y vio a su madre, que estaba conversando en voz baja con su hermana, pero sus ojos no podían dejar de mirar el sobre con recelo. Alicia metió la carta en su bolso, dándose cuenta de que ahora ya no podía ignorar el misterio que la rodeaba. Algo le decía que su vida estaba por dar un giro tan inesperado que no podría detenerlo. Unos minutos después, el anuncio de la salida del vuelo interrumpió sus pensamientos. La familia se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta de embarque. Alicia sentía como si estuviera en un sueño, todo parecía tan irreal. Mientras caminaban, su madre la tomó de la mano y le susurró: no tienes que hacer nada, hija. Si eso no te hace bien, olvídalo. Lo que pasó no tiene sentido. Alicia la miró, intentando sonreír, pero no podía disimular la confusión que sentía. Su madre tenía razón. Era como si todo hubiera sido una pesadilla. Pero una parte de ella no podía dejar de sentir que este viaje, y sobre todo el encuentro con ese hombre, tenía un propósito mucho más grande que ella. Cuando llegaron a la puerta de embarque, Alicia miró hacia la ventana del avión. Las luces del aeropuerto brillaban a lo lejos, y el bullicio de los pasajeros creando un caos casi palpable parecía ajeno a su tormenta interior. Sentía como si el destino la hubiera arrastrado hasta ese punto, como si no tuviera control sobre lo que estaba por suceder. El avión comenzó a abordar, y mientras pasaban por la puerta, Alicia notó que, al fondo, en una esquina solitaria de la sala de espera, el hombre misterioso la observaba. No dijo nada, solo la miró fijamente, como si estuviera esperando que tomara una decisión. Alicia sintió que su corazón latía con fuerza, y su mente no dejó de preguntarse si el abrazo de ese extraño destino ya había comenzado. El avión despegó con una suavidad que contradecía la tormenta que Alicia llevaba dentro. A través de la ventanilla, veía cómo el aeropuerto se alejaba poco a poco, como si de alguna manera todo lo que había conocido estuviera quedando atrás. Pero a pesar de la tranquilidad del vuelo, en su pecho solo había caos. El misterioso hombre había desaparecido, pero su presencia seguía viva en cada rincón de su mente. ¿Por qué la había besado? ¿Por qué la había elegido? Las palabras de la carta seguían resonando en su cabeza, pero había algo más, algo oscuro que la estaba acechando. La sensación de que este viaje no era simplemente una escapatoria, sino un punto de no retorno, la estaba consumiendo. Alicia, sentada junto a su madre y hermana, trataba de mantener la compostura, pero el peso de la incertidumbre era insoportable.
Su madre, que había estado preocupada desde que ocurrió el extraño incidente en el aeropuerto, la observaba con ojos inquisitivos. Pero Alicia no estaba lista para hablar. No podía. Cada palabra que intentaba articular se ahogaba en su garganta. Sabía que tenía que compartir lo que había sucedido, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía explicarle a su familia lo que había vivido si ni ella misma lo entendía? ¿Alicia? La voz de su madre la sacó de su ensimismamiento. La mirada de preocupación de la mujer se intensificó. ¿Qué está pasando? No puede seguir callando. Ese hombre, ese beso. ¿Qué significa todo esto? Alicia respiró profundamente, las palabras aún atrapadas en su mente. Finalmente, mirando al suelo, murmuró, no lo sé, mamá. No lo sé. Pero tengo miedo. Siento que esto es solo el comienzo, como si estuviéramos entrando en algo de lo que no hay vuelta atrás. Su hermana, que hasta ese momento había estado distraída con su teléfono móvil, levantó la mirada y dijo, Alicia, tranquila. Estás exagerando. No fue nada. Solo un tipo raro que te besó, ¿no? Ya verás que con el tiempo te olvidarás de él. No hagas de esto algo más grande de lo que es. Pero esas palabras, aunque bien intencionadas, no hacían más que acrecentar la confusión de Alicia. Había algo en la forma en que el hombre la había mirado, en la manera en que se había acercado a ella, que no podía dejar ir. El vuelo continuó, pero el silencio que se instaló en el avión fue insoportable. Alicia no podía quitarse de la cabeza el rostro del misterioso hombre. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía parado frente a ella, con esa sonrisa enigmática, esa mirada profunda que parecía traspasar su alma. ¿Qué quería de ella? ¿Por qué no podía simplemente olvidarlo como si fuera un encuentro más? Era como si el destino la hubiera elegido para algo mucho más grande, pero ella no estaba lista para enfrentarlo. No sabía si quería enfrentarlo. Finalmente, después de horas de vuelo, el avión aterrizó en su destino, una ciudad extranjera, desconocida. El aeropuerto estaba lleno de gente, pero Alicia se sintió como si estuviera en un lugar completamente distinto. Era una sensación extraña, como si ya no perteneciera al lugar del que había venido. De alguna manera, sentía que su vida había cambiado en el momento exacto en que el hombre la había besado. Pero no sabía si ese cambio era para bien o para mal. Al desembarcar, su madre y hermana la acompañaron a través del aeropuerto hasta la salida. Alicia sentía que las piernas le temblaban, pero trató de no mostrarlo. Quería parecer fuerte, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Mientras caminaban, no pudo evitar notar que un grupo de personas las estaba observando con curiosidad. No era algo extraño en un aeropuerto, pero había algo en sus miradas que la incomodaba profundamente. De repente, uno de esos observadores se acercó a ellas. Era un hombre alto, de unos 30 y tantos años, con un traje perfectamente ajustado y una mirada tan fría como la de un desconocido que acaba de interrumpir tu espacio personal. Señora, señorita, dijo, dirigiéndose directamente a Alicia, perdón por la interrupción, pero tengo un mensaje para ti. Alicia se quedó paralizada, sin saber qué hacer. ¿Qué era esto? ¿Otra sorpresa más del hombre del aeropuerto? El hombre continuó, tengo instrucciones de entregarte este mensaje en cuanto llegues a este lugar. Es urgente. Sin decir más, le extendió un sobre negro, sellado con cera. Alicia, aún confundida, lo tomó de sus manos. El extraño hombre la observó unos segundos más antes de dar media vuelta y perderse en la multitud.
El sobre tenía la misma textura que el primero, pero su color era diferente, casi ominoso. Alicia sintió el peso de la situación aumentar aún más. Era como si todo lo que había estado ocurriendo tuviera un propósito mayor, uno que no podía comprender. Mientras caminaban hacia el hotel, Alicia no podía dejar de mirar el sobre en sus manos, como si fuera una bomba a punto de estallar. ¿Por qué todo esto le estaba sucediendo a ella? ¿Qué quería ese hombre? ¿Y por qué sentía que estaba atrapada en una red que no podía escapar? Al llegar al hotel, Alicia se encerró en la habitación con el sobre en las manos. Su madre y hermana estaban fuera, organizando el registro, pero ella no podía esperar. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Con manos temblorosas, rompió el sello y sacó la carta. Al leerla, sus ojos se agrandaron de sorpresa y terror. Alicia, ya estás aquí. Ya nada puede detener lo que has comenzado. Recuerda, tú eres la clave. Lo que suceda en las próximas horas definirá el curso de tu vida y el destino de muchos otros. El hombre que conociste en el aeropuerto es quien te ha traído aquí, pero él no es quien parece ser. No confíes en él, y mucho menos en las personas que te rodean. La verdad es mucho más profunda de lo que imaginas. El tiempo corre y no hay marcha atrás. Estoy observándote, y pronto sabrás la verdad. No estás sola. La carta terminó allí, dejándola completamente desbordada de emociones. ¿Qué significaba todo eso? ¿Quién la estaba observando? ¿Por qué le decían que no confiara en el hombre del aeropuerto? El miedo se apoderó de ella con fuerza, pero también había algo más, algo que la impulsaba a descubrir la verdad. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Quiénes eran esas personas que la seguían? Y lo más importante, ¿cuál era su papel en todo esto? Alicia sintió cómo la presión en su pecho aumentaba con cada palabra que leía en la carta. No estás sola. Esa frase la golpeó con una fuerza que no pudo ignorar. ¿Quién estaba observándola? ¿Cómo podía estar tan segura de algo tan extraño y oscuro? El miedo comenzó a invadir su mente, pero, al mismo tiempo, una pequeña chispa de curiosidad creció dentro de ella. Algo en su interior le decía que debía averiguar la verdad, que no podía dejar que su vida siguiera siendo arrastrada por la corriente sin entender qué estaba ocurriendo. Miró alrededor de la habitación de hotel, como si esperara que alguien irrumpiera por la puerta en ese mismo instante. El silencio era abrumador, pero el peso de las palabras de la carta hacía que cada segundo se sintiera eterno. Nadie había entrado en su habitación desde que llegaron, pero Alicia no podía dejar de sentir que algo estaba sucediendo en las sombras, algo que la observaba, esperando el momento adecuado para revelarse. Decidió no esperar más. No podía seguir en esa espera angustiante, rodeada de incertidumbre. Tenía que actuar. Sin pensarlo dos veces, sacó su celular y marcó el número que había encontrado en el reverso de la carta, el que, sin saber por qué, sentía que debía llamar. No tenía idea de quién estaba al otro lado de la línea, pero sentía que era lo único que podía hacer. El tono de espera sonó varias veces antes de que finalmente se oyera una voz grave y autoritaria al otro lado. Alicia, ya era hora de que hicieras contacto. No tienes mucho tiempo. La voz era tan calmada, tan controlada, que le dio un escalofrío. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabía su nombre? ¿Qué quería de ella? Pero antes de que pudiera formular una sola pregunta, la voz continuó. Te estoy observando, y sé lo que estás pensando. Pero no te preocupes, todo tiene un propósito. El hombre que te besó en el aeropuerto, él tiene una conexión contigo.
Su misión es asegurarse de que llegues aquí. Pero tu papel en todo esto va mucho más allá de lo que puedes imaginar. Alicia se quedó sin palabras. ¿Conexión? ¿Misión? ¿Qué era todo eso? La voz al otro lado de la línea no dejaba espacio para dudas. Todo parecía estar planeado, pero ¿por qué, por quién, no podía comprenderlo? En ese momento, su mente se llenó de preguntas aún más confusas que antes. Escucha bien, Alicia, continuó la voz. El tiempo es esencial. Estás en un lugar donde las decisiones que tomes ahora determinarán no solo tu destino, sino el de muchas personas. Recuerda, confía en ti misma. Lo que tienes que hacer ahora no puede esperar más. La pieza que te falta está más cerca de lo que piensas. ¿Qué pieza? ¿De qué estás hablando?, preguntó Alicia, sintiendo cómo su voz temblaba por la ansiedad. La respuesta fue rápida, pero aún más desconcertante. La pieza que necesitas está en tu pasado. Tienes que encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Y recuerda, nadie es quien parece ser. Ni el hombre del aeropuerto, ni yo. Todo está conectado, pero no puedes confiar en nadie hasta que entiendas la verdad. El silencio invadió la llamada, y Alicia apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué le estaban pidiendo? ¿Qué relación tenía ella con todo esto? La voz había hablado de su pasado, pero su pasado no era nada extraordinario, al menos no en su opinión. Había crecido en una familia humilde, sin grandes secretos ni traumas ocultos, por lo menos, eso pensaba. Pero algo dentro de ella comenzó a despertarse. Había algo que no entendía, algo que había estado pasando desapercibido hasta ahora. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Alicia se quedó mirando el teléfono, incrédula. Su corazón latía con fuerza, y las preguntas seguían llenando su mente. El hombre que la había besado en el aeropuerto, la misteriosa voz, todo parecía formar parte de una conspiración mucho más grande que ella. De repente, se dio cuenta de que todo lo que había creído saber sobre su vida había quedado en entredicho. ¿Estaba preparada para enfrentarse a lo que estaba por venir? No podía quedarse en ese limbo de confusión. Se levantó de la silla, con la carta aún en la mano, y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. Necesitaba claridad, necesitaba entender lo que estaba pasando, y no iba a esperar más. Tenía que tomar el control. La pieza que le faltaba, esa pieza del pasado, tenía que encontrarla. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Qué le habían ocultado durante todos esos años? Sin pensarlo dos veces, se dirigió a la ventana y miró hacia el horizonte. La ciudad, que parecía tranquila desde lo alto del edificio, se veía lejana y ajena a su tormenta interior. Era como si estuviera atrapada en una realidad paralela, donde las reglas ya no tenían sentido. De repente, una idea cruzó su mente. El pasado. Su pasado. Si había algo que no entendía, algo que había estado oculto por tanto tiempo, debía ser algo relacionado con su familia, algo que su madre nunca le había contado, o quizás algo que había sucedido antes de su nacimiento. No podía seguir ignorando esos pensamientos. Sabía que tenía que llegar al fondo de todo esto. Con decisión, Alicia decidió hacer lo que nunca antes se habría atrevido, hablar con su madre. Aunque siempre habían tenido una relación cercana, había algo en su madre que siempre le había parecido distante, como si hubiera una barrera invisible entre ellas. Alicia nunca había cuestionado demasiado a su madre, pero ahora no podía evitar sentir que había algo que se le había ocultado. Tomó el teléfono móvil,
Marcó el número de su madre y esperó mientras la llamada sonaba. Finalmente, su madre contestó, con una voz cálida, pero algo cansada. ¿Alicia? ¿Qué pasa, hija? Mamá, necesito que me cuentes la verdad. Hay algo que no entiendo, algo que me está atormentando. Sé que hay algo en nuestro pasado que no me has contado. Algo que tiene que ver conmigo, con mi vida. Por favor, mamá, dime la verdad. La respuesta de su madre fue silenciosa, como si estuviera pensando en sus palabras cuidadosamente. Finalmente, la voz de su madre, temblorosa, respondió. Alicia, es más complicado de lo que piensas. El pasado no es lo que parece. Te he protegido todo este tiempo, pero ahora ya no puedo esconderlo más. El hombre que te besó en el aeropuerto, el mensaje, todo está relacionado con una verdad que no querías escuchar. Estás a punto de descubrirlo, pero no sé si serás capaz de soportarlo. El corazón de Alicia se detuvo. ¿Qué verdad? ¿Qué había estado ocultándole su madre todo este tiempo? Alicia colapsó sobre la silla, el teléfono aún en su mano. Las palabras de su madre retumbaban en su mente, pero no lograba procesarlas completamente. ¿Qué quería decir con que había estado protegiéndola todo este tiempo? ¿Qué verdad estaba oculta en su pasado? El aire a su alrededor parecía volverse más denso, como si la realidad misma estuviera empezando a desmoronarse. Cerró los ojos, tratando de encontrar alguna respuesta, pero en su mente solo había más preguntas. El sonido del teléfono fue lo único que la sacó de su ensimismamiento. Era su madre nuevamente. Con manos temblorosas, Alicia respondió, su corazón latiendo con fuerza. Alicia, escúchame, comenzó su madre, su voz quebrada por la emoción. No sé cómo decírtelo, pero, no somos quienes crees que somos. Tú no eres quien crees que eres. Mi vida antes de que nacieras, antes de que todo esto ocurriera, era muy diferente. El hombre que te besó, el que te está buscando, es parte de todo esto. Todo está relacionado con una antigua promesa, algo que tu padre y yo nunca pudimos contarte. Alicia sintió como su cuerpo se tensaba. 1.000.000 de imágenes comenzaron a atravesar su mente, pero nada encajaba. La idea de que su madre le estuviera ocultando algo tan importante era impensable. Durante toda su vida, su madre había sido su roca, su refugio. ¿Cómo podía ser que su madre, la mujer que la había criado, la había protegido, le estuviera ocultando una verdad tan profunda y oscura? ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Alicia preguntó, su voz entrecortada por la incredulidad. ¿Qué verdad? ¿Quién es el hombre del aeropuerto? ¿Por qué está buscándome? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La madre de Alicia guardó un profundo silencio antes de responder, como si estuviera luchando contra sus propios demonios. Finalmente, con un suspiro, continuó. Hace muchos años, tu padre y yo estuvimos involucrados en algo mucho más grande que nosotros. Una organización secreta, Alicia. Una organización que tiene que ver con personas como tú, personas con habilidades especiales. El hombre que te besó, él es parte de ellos. Y tú, Alicia, eres la clave de todo esto. Eres más que una simple mujer común. Lo que te están pidiendo no es un simple favor, es una misión. Y el destino de todos depende de ti. Alicia quedó sin aliento. La incredulidad se apoderó de ella, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella sentía que su madre no le estaba mintiendo. Había algo en su voz, una verdad amarga, pero sincera.
Sin embargo, las palabras de su madre eran como un puñetazo directo a su alma. ¿Cómo era posible que ella estuviera relacionada con algo tan grande, tan oscuro? ¿Qué tipo de habilidades especiales podía tener? ¿Por qué nunca le había hablado de esto antes? No entiendo, mamá. ¿Cómo es posible que no me hayas contado esto antes? ¿Por qué me ocultaste todo esto? ¿Qué tengo que hacer ahora? Alicia preguntó, luchando por encontrar una lógica en todo aquello. Lo hicimos para protegerte, respondió su madre, ahora visiblemente emocionada. Tu padre y yo queríamos que llevaras una vida normal, que no te vieras involucrada en todo esto. Pero ahora las cosas han cambiado. El hombre que te besó, él es uno de los guardianes de ese mundo. Él te ha encontrado porque es tu destino, Alicia. El mundo está a punto de cambiar, y solo tú puedes evitar que todo se destruya. Alicia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Todo lo que conocía, todo lo que había creído saber sobre su vida, ahora se derrumbaba ante sus ojos. ¿Qué era todo eso? ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? No podía comprenderlo, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Que debía entender qué lugar ocupaba en todo esto, aunque tuviera que enfrentarse a la oscuridad que se cernía sobre ella. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿A dónde debo ir? Alicia preguntó, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Tienes que ir a donde el hombre te diga. Él te llevará al lugar donde todo comenzó. Tienes que enfrentarte a tu destino, Alicia. Y tienes que hacerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que Alicia pudiera responder, la llamada se cortó. Un silencio aterrador llenó la habitación. El tiempo, que hasta ese momento parecía haberse detenido, ahora avanzaba con rapidez. Alicia sabía lo que tenía que hacer, aunque no comprendiera completamente lo que eso implicaba. Había una misión que cumplir, un destino que enfrentar, y nada ni nadie podía detenerla. Con una sensación de peso en el estómago, se levantó de la silla, sus pasos decididos. Salió de la habitación y se dirigió hacia la salida del hotel. La ciudad, con sus luces brillando a lo lejos, parecía tan distante, tan irrelevante, en comparación con lo que estaba a punto de descubrir. Sabía que lo que estaba por vivir cambiaría todo para siempre. El hombre la estaba esperando, y Alicia no podía ignorarlo. Había algo en él, algo que la conectaba con todo lo que había ocurrido, algo que la unía a ese mundo del que su madre le había hablado. El destino la había llevado hasta aquí, y ahora, con valentía, tenía que enfrentarse a la verdad. Cuando llegó al lugar señalado, una mansión antigua, oculta entre los árboles, Alicia sintió que su corazón latía con fuerza. Allí, en la entrada, estaba él. El hombre que la había besado. Su rostro era serio, pero había algo en sus ojos, algo en su mirada, que le daba una sensación de familiaridad extraña. Alicia, dijo él, con una voz baja y profunda. Es hora de que descubras quién eres realmente. Con esas palabras, la puerta de la mansión se abrió, revelando un mundo que Alicia jamás habría imaginado. Un mundo lleno de secretos, de conspiraciones y de poderes ocultos. Y ahora, ella era una pieza clave en ese juego. La mansión ante ella parecía un laberinto de sombras y ecos de tiempos pasados. Alicia respiró profundamente antes de cruzar el umbral. La puerta se cerró tras ella con un sonido macabro que resonó en su mente. Un frío inexplicable la envolvía, como si la misma casa estuviera viva y la observase. El hombre que había estado siguiéndola, el extraño que la había besado en el aeropuerto, estaba frente a ella.
Sus ojos eran oscuros, profundos, como si supiera más de ella de lo que ella misma sabía. ¿Estás lista para conocer la verdad?, preguntó él, con una serenidad inquietante en su voz. Alicia sintió, aunque su cuerpo temblaba. Había llegado hasta aquí, no podía dar marcha atrás ahora. Algo en su interior le decía que ya nada sería igual, que esta revelación la transformaría para siempre. Sus pasos la guiaron por el pasillo de la mansión, hasta llegar a una sala amplia y lujosa, iluminada por candelabros antiguos. En el centro, una mesa de madera tallada, rodeada de sillas, parecía esperarla. El hombre se acercó a la mesa y la invitó a sentarse. Mientras lo hacía, Alicia no podía dejar de preguntarse quién era él realmente. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué todo había sucedido de esa forma tan extraña y apresurada? Tu madre me pidió que te guiara, Alicia. Tienes un poder que proviene de tus raíces, de tus antepasados. Eres parte de una familia que fue elegida, no por su sangre, sino por un destino que trasciende el tiempo y el espacio. Lo que estás a punto de descubrir es la razón por la que existes, por la que naciste. Alicia no podía comprender completamente lo que él estaba diciendo, pero algo dentro de ella, algo profundo, le decía que tenía que escuchar, que debía entender todo. El hombre continuó. Tu padre y tu madre formaron parte de una sociedad secreta que buscaba preservar el equilibrio entre dos mundos, el nuestro, el de la humanidad común, y el otro, el de los poderes ocultos, el de los que controlan lo invisible. Tú eres la llave que une ambos mundos. Lo que el destino quiere que hagas no es un simple capricho, Alicia. Es el equilibrio mismo de la humanidad lo que está en juego. Alicia se quedó en silencio, intentando procesar las palabras del hombre. Todo lo que le había dicho parecía sacado de una novela de fantasía, pero algo en su mirada la hacía sentir que todo era real. No podía negar lo que estaba sintiendo, el peso de la responsabilidad, el miedo, la incertidumbre. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó, con voz baja, casi temblorosa. El hombre la miró fijamente, sus ojos penetrantes, y por un instante, Alicia pensó que podía ver la verdad en ellos. No era solo un hombre cualquiera. Él era parte de este misterio, una pieza del rompecabezas que ella aún no lograba completar. Debes tomar una decisión, Alicia. La llave que tienes dentro de ti, esa conexión que nunca has entendido, es la única forma de salvar al mundo de la oscuridad que se avecina. Pero la verdad tiene un precio. Si decides aceptar lo que eres, perderás todo lo que conoces. Tu vida, tu familia, tu seguridad, todo se desvanecerá. Pero si decides rechazar tu destino, habrá consecuencias que no podrás detener. El equilibrio se romperá. Alicia sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, estaba a punto de desmoronarse. Pero una parte de ella sabía que no podía escapar de este destino. De alguna forma, lo había estado esperando toda su vida, aunque no lo supiera. El hombre esperaba su respuesta, y Alicia no tenía más opciones. Lo haré, dijo finalmente, su voz firme aunque su corazón palpitaba con fuerza. Aceptar mi destino. El hombre sonrió, y por un momento, Alicia pensó que lo había hecho bien, que había tomado la decisión correcta. Pero antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la mansión comenzó a temblar violentamente. Las luces parpadearon, y una oscuridad densa se apoderó del lugar. Un sonido profundo, como un susurro lejano, se levantó desde las paredes de la casa. De repente, Alicia sintió una energía recorrer su cuerpo,
como si un poder desconocido despertara en su interior. La habitación se llenó de una luz cegadora, y cuando sus ojos se abrieron nuevamente, todo estaba en silencio. El hombre había desaparecido, y la mansión había vuelto a su estado original, tranquilo, como si nada hubiera sucedido. Pero Alicia sabía que todo había cambiado. Lo que había aceptado no solo era una parte de su destino, sino una responsabilidad mucho más grande que ella misma. La verdad que había descubierto no solo la había transformado, sino que la había marcado para siempre. El mundo que conocía ya no existía. Estaba a punto de enfrentar un futuro que no podría controlar, uno lleno de sombras y secretos. Con un suspiro, Alicia dio un paso hacia la salida. Su destino la había llamado, y ahora, aunque no lo entendiera completamente, sabía que debía caminar hacia lo desconocido. Alicia caminó hacia la oscuridad, hacia un futuro incierto. El hombre, su madre, las cartas, todo lo que había sucedido no era más que el principio de algo mucho más grande. Aunque la oscuridad la rodeaba, y el miedo la acechaba, Alicia no podía retroceder. Había aceptado su destino. El poder que ahora llevaba dentro de sí misma era tan inmenso como aterrador. La verdad, aunque dolorosa, le había mostrado su propósito. Ella era la llave. Y el destino, imparable e incierto, estaba en sus manos.